la invitación. Es un placer como siempre poderlos saludar y verlos de forma virtual. Esperemos ya que el próximo año sea ya de forma presencial. Agradezco, insisto, la presencia de profesores, compañeros y amigos que estamos reuniendo nuevamente. Me toca hablar el día de hoy sobre la era Biden en el contexto de la relación Estados Unidos-Unión Europea, y la pregunta ahí en el mismo título sería una nueva oportunidad para las relaciones transatlánticas, ¿no? Tomo nota del comentario y la ponencia en la mañana del profesor Calduc, en el cual mencionaba que se tendría que recuperar las cuestiones de las relaciones entre la Unión Europea y el caso de los Estados, de la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Se tiene que reactivar. En ese sentido, se habrá que ver qué significado se puede dar hacia adelante. Bien, parto con la cuestión y la premisa que las relaciones transatlánticas es la relación bilateral más importante y densa que en la comunidad internacional, la cual se debilita y se difumina casi de manera natural a socavarse los factores sobre los que se han asentado tradicionalmente, que son las cuestiones de seguridad. Bien, habrá que ver un recorrido que ha tenido estas relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, y que parten justamente de las cuestiones de la seguridad con la situación de la OTAN, que se va a dar, es importante ese factor para recobrar y reforzar el papel de Europa, y ya se va dando, a partir de ese fenómeno, se va dando una transición de lo estratégico militar a lo político comercial. Entonces estamos viendo que hay una mutación que se va dando, se va incorporando ese nuevo elemento que es importante, y recordar que se comparten valores y principios en ambos lados del Atlántico, ¿no? Y es importante esa relación. Rápidamente, no lo voy a revisar, únicamente analizar la cronología. Tomo nota ahí las cuestiones de las relaciones transatlánticas que se han dado a partir de 1953, de recién fundado la CECA, hasta el 2016 lo corto, que viene siendo la parte en que se desarrollan las rondas de negociaciones. Vamos a ver que se generan 16 rondas de negociaciones con la propuesta de tratado de Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, sus siglas en inglés que también lo mencionaban, TTIP, y estamos viendo cómo se va dando y se va estableciendo a lo largo del tiempo. Entonces, la última parte, insisto, es si la primera situación fue las cuestiones militares, la segunda, estrategia militar, la segunda viene siendo la parte comercial. Lo corto está ahí porque llega la era Trump y justamente es el que paraliza este escenario que estaba estructurado hasta ese momento. ¿Qué pasa en esa relación de Trump, la relación transatlántica? Pues básicamente entierra el Obama Trade, como él lo denomina, un mal acuerdo, un desastre potencial para Estados Unidos, promesas de campaña, sacar y terminar varios acuerdos comerciales, el TTP, el NAFTA, giro de la política comercial de Estados Unidos. Sobre el TTIP, se hablaba poco, pero está por hecho que se retiró de las negociaciones, cosa que hizo, las paraliza, no dice que no, pero no avanza en ello. Y también el TTP se ha enfrentado en cierta oposición de sectores sociales, en donde se daba prioridad a intereses de las multinacionales y de los trabajadores. Y como ya lo sabemos, pues el estandarte de Trump fue en ese momento el American First, con la idea de que retomaran y regresaran los puestos de trabajo a Estados Unidos. Esto es en cuanto al tema comercial. En cuanto al tema de estratégico militar y la seguridad, sigue pasando por las cuestiones de la OTAN. Y ya también lo han mencionado mis compañeros en la mañana. Tiene que ver con esto, como candidato, el papel de Estados Unidos en la OTAN, que los países europeos aumenten su gasto militar a un 55%, advertía que no acudiría a ayuda a los países bálticos en caso de que fueran atacados por Rusia, y también Estados Unidos está relegando su paraguas militar al resto del mundo a cambio de nada. Y que lo que se señalaba, que los europeos deberían de gastar más dinero, el 2% ya lo mencionaron, de su PIB en cuestiones de defensa. Ese lo mencionaba, como él dice, un error catastrófico, una organización obsoleta, etc., etc. Entonces aquí vemos esta especie de parálisis que se da en este momento en la era Trump. Aquí tengo un claro ejemplo de lo que significó la gestión de Trump hacia el mundo, ¿eh? Y lo planteo si es una indiferencia o fue un desconocimiento. En 10 ocasiones en ese momento la visita de Angela Merkel a la Casa Blanca
Trump le preguntó si podía negociar un acuerdo de libre comercio con Alemania, en donde Merkel le contestaba que no, que con quien se tenía que negociar el acuerdo es con la Unión Europea. Esta imagen es muy interesante porque ahí nos dan una idea de qué es lo que sucedió en esta situación con Trump. Bien, pasamos ya a la época Biden, llega en ese sentido, ya estaba electo como presidente y llegamos en la postura. Debo comentar un punto de partida. Desde el análisis que se ha generado a partir de ello es de que la posición que ha dado es únicamente de la Unión Europea. No se ha encontrado una posición desde la perspectiva de Estados Unidos, por más que la sea tratado de buscar en el análisis que he hecho. Entonces, este es el primer acercamiento que se da, que viene siendo una nueva agenda transatlántica para el cambio global, que lo genera la Comisión Europea el 2 de diciembre del 2020. ¿Y qué es lo que propone esta nueva agenda transatlántica de visión a futuro? A partir de la llegada de Biden, combinada con una Unión Europea más asertiva y una nueva realidad geopolítica y económica, constituye una oportunidad única para diseñar una nueva estrategia transatlántica de cooperación mundial basada en nuestros valores e intereses comunes. Ahí se tiene el comentario de la presidenta de la Comisión, von der Leyen, en la que señala que estamos tomando la iniciativa de diseñar una nueva agenda transatlántica adaptada al panorama mundial. La alianza transatlántica se basa en una historia de valores comunes, etc. Lo que plantea es el momento de reanudar la relación con una nueva agenda de cooperación transatlántica mundial al mundo actual. Este es un punto de partida importante. Son 4 puntos específicos lo que tiene esta nueva propuesta de la Comisión, esta nueva agenda, en los que se va a bajar, en los que al principio de cuentas parte con trabajar juntos por un mundo saludable. El COVID-19 y más allá. ¿Qué es lo que plantea en este sentido? Es unir esfuerzos y generar una respuesta de forma conjunta en función del coronavirus. Es una parte importante en ese sentido, garantizar cuestiones de financiamiento al desarrollo y distribución equitativa de las vacunas, por ejemplo, ¿no? A los países en desarrollo. Esta es una primera propuesta que es muy interesante, insisto, en el pleno contexto que estamos viviendo en la actualidad. El segundo punto es trabajar juntos para proteger nuestro planeta y nuestra prosperidad. La Unión Europea en ese sentido propone una agenda ecológica transatlántica global, muy en sintonía, muy en continuación con su plan verde que tiene la Unión Europea. Entonces es algo muy interesante que se da ahí. Pretenden alcanzar, por ejemplo, compromisos de 0 emisiones para el 2050, ¿no? Que es algo interesante que se puede generar. Y esto va en conjunto de una iniciativa comercial y climática. Entonces, estas medidas van a generar, evitar fuga de carbono, las alianzas tecnológicas ecológicas, marco regulador mundial, finanzas sostenibles. El punto 3 es trabajar juntos en materia de tecnología, comercio y normas. En ese sentido, nos plantea resolver las diferencias comerciales bilaterales mediante soluciones negociadas, liderar la reforma de la Organización Mundial de Comercio, que sigue estando paralizada esa ronda de Doha. Y en ese sentido, crear un nuevo Consejo de Comercio Tecnológico Estados Unidos-Unión Europea. Entre muchas de las propuestas que plantea en ese sentido, equidad fiscal, distorsiones del mercado en cuanto a esta situación. El cuarto punto maneja trabajar juntos por un mundo más seguro, próspero y democrático. En este sentido, se plantea o se propone una cumbre para la democracia y buscar compromisos en conjunto entre la Unión Europea y Estados Unidos para luchar contra el auge de los autoritarismos, violaciones de derechos humanos y la corrupción. Hay una situación de promover la estabilidad regional y mundial, reforzar la seguridad transatlántica e internacional, en particular a través de ese nuevo diálogo en materia de seguridad y defensa. El próximo paso, que lo señala esta misma propuesta de la Comisión, es una cumbre que se tiene que celebrar en principio de cuentas el primer semestre. Ya hemos pasado hasta el primer semestre, casi estamos a punto de terminarlo y no se ha dado. Esperemos que en el transcurso del año se pueda generar esta cumbre Unión Europea Estados Unidos. Bien, esto es reforzado por una comunicación del Consejo del 7 de diciembre del 2020, en donde básicamente reafirma la importancia de acción estratégica, plantea esa misma que sea de largo plazo y duradera y mutuamente beneficiosa en el marco de un orden multilateral reforzado. Y también plantea un escenario que es algo importante. La Unión Europea debe actuar más autónoma
autónoma y más fuerte, perdón, para contribuir a afianzar la asociación transatlántica y su capacidad para cumplir objetivos. Este es un punto muy interesante desde mi punto de vista, que sería el afianzamiento o la autonomía estratégica, que lo voy a mencionar un momento más en ese sentido. También luchar contra la pandemia, la Agenda 2030 para las cuestiones de los objetivos de desarrollo sostenible. Continúa en ese sentido las cuestiones del apoyo al multilateralismo, a las cuestiones de Naciones Unidas y los organismos que lo conforman, así mismo como la Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de Salud. En pocas medidas está dando un respaldo a las cuestiones que dice la Comisión, el Consejo. Pero tenemos un primer roce, el 24 de diciembre, toda esta novela ha pasado en un solo mes. ¿Sí? ¿Qué nos menciona? En ese sentido, el primer roce va a identificarse por el acuerdo de inversiones que se da entre la Unión Europea y China. Esta situación no es bien vista desde la perspectiva de Biden, del gobierno estadounidense en este sentido, y se genera este primer punto. Entonces, uno de los acuerdos, es uno de los puntos de la agenda transatlántica que tanto Biden como los 27 saben que tendrán que discutir es la necesidad de coordinar mejor sus posiciones respecto a China. Ya lo mencionaba en la mañana el doctor Kalduk, totalmente cierto por ahí, las rivalidades que se pueden existir o las distintas visiones en función de Rusia y China, ¿no? Entonces es una cuestión muy interesante. Este acuerdo de inversiones es considerado el punto fundamental para la agenda económica de la Unión Europea, que persigue el gigante asiático de un mayor acceso al mercado chino a las empresas. Y tenemos la posición de Francia y Alemania en ese sentido, que siguen, por la parte de francesa, se sigue apoyando por discutir una mayor autonomía estratégica respecto a Estados Unidos y creen que este acuerdo se marca en esa estrategia. Por el lado de Alemania, se menciona que hay que progresar la reconstrucción de los lazos con Washington para buscar esa mayor autonomía, ¿no? Entonces, este debate se va planteando ahí interesante. Biden, Harris, la administración llega en 2024. Una de las propuestas en materia de política exterior es restaurar la posición global de Estados Unidos. Esto ya es en enero 20, cuando toman posesión. Y pues eso es lo que dicen, reactivar ese multilateralismo. Ahora sí que en contraposición de Trump es making multilateralism over again, que es lo interesante, que busca posicionar nuevamente a Estados Unidos en el contexto internacional. Pero hay que, yo insisto, clarificar que no hay una cuestión clara en función de política exterior con respecto a la Unión Europea. E insisto, lo he estado tratando de buscar y ya han pasado más de los 100 días que se han manejado por ahí. ¿Cuáles son los desafíos de Biden en materia de política exterior con respecto a la Unión Europea? Bueno, podríamos hacer algunos ya para aterrizar y casi concluir. Sería reparar las relaciones con Europa y sortear el Brexit. Ha expresado su posición de apoyo a las estrechas relaciones de Estados Unidos con los líderes del bloque y se opuso al Brexit en ese sentido. Y Biden podría consultar especialmente incómodo para el primer ministro Boris Johnson, quien había abrazado a Trump, lograr un acuerdo con Estados Unidos, que puede tardar. Entonces, aquí hay una situación interesante que va a jugar una bisagra para las negociaciones con la Unión Europea. Dice que aunque hay muchos europeos que están felices porque Trump ya se haya ido, el daño ya está hecho. A la fiabilidad de Estados Unidos no se borrará fácilmente. Teníamos diferencias, pero nunca hubo una desconfianza básica sobre tener puntos de vista común del mundo en ese sentido. En los últimos 4 años, los líderes europeos han aprendido que ya no pueden dar por sentado que pueden confiar en Estados Unidos, incluso en cosas básicas. Esta es la moraleja que deja el periodo de Trump y esto es lo que va a tener que reparar en cierto sentido Biden. ¿Qué puede esperar la Unión Europea en los próximos años? Pues en principio de cuentas, el fin del desprecio de Europa que tenía Trump, ¿no? Relegándolos, congelando el acuerdo comercial, pidiendo mayor implicaciones en materia de seguridad por parte de los europeos, ¿no? Europa debe de convertirse en un socio más activo, la alianza necesita un nuevo impulso, deberá asumir Europa más responsabilidades, ser más autónomos, se tiene que tener todos los aspectos, por ejemplo, que se gaste más en defensa, que es una cuestión que ya se está desarrollando. Este concepto de autonomía estratégica no pierde su relevancia frente al gobierno de Biden. Europa deberá definir sus propios Estados Unidos, sino trabajando juntos.
Hay un juego nuevo. La Asociación Transatlántica se reactivará como prioridades. Política climática, seguida de la política comercial y de seguridad. Y esperemos también que se pueda generar la reactivación de este acuerdo de asociación transatlántico entre Washington y Bruselas, que se pueda dar mayores condiciones a nivel mundial. Concluyo con esto. ¿Qué pueden hacer? Pues están en puesta esta nueva agenda transatlántica renovada como sus pilares de la acción exterior en ese sentido por parte de la Unión Europea, que se pueda reactivar el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión como un instrumento para superar la crisis derivada de la pandemia. Esta también estaba previsto para la crisis de 2008, ahora tenemos una situación pospandémica que se deberá generar. Se debe de reactivar la región del Atlántico o Atlántica en el sentido de la competencia que se tiene con China en el Pacífico, ¿no? Ese sí sería un buen contrapeso que se puede generar. Estados Unidos y la Unión Europea deben de apostar por reformular prioridades, la política climática, política comercial y seguridad y combatir la pandemia. Y estamos en espera de la próxima cumbre que nos pueda dar mayores orientaciones. Sería todo por mi parte y estaré abierto a las preguntas más adelante.